Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy quería compartir con ustedes en esta vitamina de amor un mensaje que se llama La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2, libro de Romanos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo aquí que por medio de la renovación de nuestro entendimiento podemos comprender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida, que esa buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. También en otros versículos que están en el libro de Efesios, en el capítulo 6, Pablo está hablando aquí de unas instrucciones personales para la iglesia de Efesios. Y le está hablando a los padres, le habla a los hijos, le habla a los casados, le habla a los esclavos, le habla a los libres. Empieza a dar una serie de instrucciones personales de deberes cristianos como tal. Y en el capítulo 6, versículo 6 dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, está diciendo que debemos hacer esa voluntad de Dios que hablaba en Romano, que es buena, agradable y perfecta, que la debemos hacer de corazón. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Porque muchas veces tenemos esa pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y les voy a ilustrar la voluntad de Dios a través de una experiencia personal mía. Cuando yo cuento mis experiencias personales, como ya se los he dicho muchas veces, no es para que piensen que yo estoy más ungido o que yo estoy más cerca del Señor. No, es para que ustedes vean que ese Dios que muchas veces nos han presentado como un Dios que está allá arriba, como un Dios lejano, es un Dios que está realmente cerca de nosotros y que cualquiera de nosotros puede acceder a la voluntad de Dios. Cualquiera de nosotros puede acceder a ese privilegio de sentir y de escuchar a Dios cerca de nosotros. No es exclusivo, es de cada uno que quiere y del que anhela, a ese Dios se le revela. Y por eso yo cuento mis experiencias, para motivarlos, para incentivarlos y para mostrarles que todos podemos, aun siendo pecadores, todos podemos lograr llegar a conocer a Dios, a ese Dios cercano, ese Dios que está en nuestro corazón, ese Dios que camina todos los días con nosotros y que es posible. No es un Dios que está allá arriba lejano, no, sino un Dios que está cerca, con nosotros y dentro de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y esta experiencia, como ya le conté en esta semana y la semana pasada, después que yo tuve ese encuentro personal con Él, mi anhelo fue conocerlo más. Mi anhelo fue enamorarme más de ese Dios que yo pensaba que estaba lejos, pero que resulta que estaba bien cerca de mí. Y empecé a conocer la palabra, empecé a motivarme por leer más la palabra, empezó un hambre dentro de mí y empezaron a cambiar mis prioridades. Mis prioridades empezaron a cambiar, empecé a darle más prioridad a las cosas de Dios y empecé a dar por, como dice el apóstol Pablo, por basura las cosas materiales, las cosas físicas, mis sueños, mis anhelos, todo empezó a cambiar. Empecé a darle prioridades diferentes a mi vida a raíz de ese anhelo. Y estando en esa búsqueda, como decía Pablo en Romanos 12 que leíamos ahorita, estaba en la renovación de mi entendimiento, estaba renovando mi mente, estaba renovando mi corazón, estaba cambiando y dándole prioridades nuevas a mi vida. Estaba descubriendo que a lo que yo le llamaba importante, que eran las cosas materiales, ahora ya eso carecía de importancia, y que para mí era importante realmente conocer a Dios, conocerlo aún más. Entonces, en ese sueño, fue a través de un sueño, yo estaba como en un bosque, y el bosque era como esta zona donde estoy, era pasto, pero había muchos árboles altos y largos. Y yo estaba en medio de ese bosque cuando de pronto una luz, pero muy fuerte, es como decir el sol se hubiera bajado a la tierra. Era una luz que me tocaba taparme la cara para poder medio ver. Y dentro de medio de esa luz salió una voz fuerte como un trueno,
que me decía, ¿qué es lo que quieres de mí? Y sin titubearlo y sin vacilar realmente la respuesta, yo le dije que no quería nada de él. Que lo único que yo quería realmente era que si él me iba a dar algo, que ese algo que él me diera me produjera paz y felicidad. Esa fue mi respuesta, ese fue el sueño. Yo desperté inmediatamente y eso fue hace varios años atrás, bastantes años atrás. Fue recién conocido el Señor, podemos hablar 12, 13 años atrás. Cuando yo le conté este sueño a algunos siervos, algunos líderes religiosos que me estaban ayudando a conocer más la palabra, Dios los había puesto para guiarme. Bueno, algunos se molestaron que porque yo no había pedido sabiduría, que porque no había pedido riquezas, y yo dentro de mí decía, bueno, ¿será que hice mal? Realmente no era algo que yo estaba esperando, que el Señor se me apareciera y me preguntara eso. Pienso que cada quien pide lo que necesita, ¿cierto? Pero más sin embargo, durante muchos años, esa pregunta estuvo en mi corazón. Realmente pedí lo que debía haber pedido. Y hasta hace poco, realmente el Señor me hizo entender que eso que yo había pedido era una consecuencia de algo que Él quería para mi vida. Por ponerles un ejemplo, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando logro hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios me produce, además de la paz, me produce mucho gozo en mi corazón. Cuando la palabra me manda que yo debo perdonar y si hay alguien que está enemistado contra mí por algo que, no sé, que posiblemente hice, si hay alguien que está molesto conmigo, si ofendí a alguien, y cuando yo voy donde esa persona y pido perdón, pido disculpas y logro restaurar la amistad, logro restaurar la relación, esa persona me perdona, en mí se produce un gozo, una alegría que no lo puedo describir como uno lo podría describir con cosas materiales, que de pronto tú obtienes un logro personal o un logro material, posiblemente te produce una alegría superficial, por así decirla, pero hacer la voluntad de Dios, porque perdonar está dentro de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios está aquí en su palabra, está aquí escrita. Por eso en los versículos que leímos de la voluntad de Dios, tanto en Romanos como en Efesios, Pablo está hablando de deberes cristianos, de cosas que nosotros como cristianos debemos hacer comúnmente. Entonces perdonar hace parte de nuestros deberes cristianos, lo manda la palabra. Y cuando yo hago eso, puedo experimentar en mi vida un gozo, una sensación de felicidad, algo que sale de dentro, que no hay nada que pueda quitar o no hay nada con lo que yo pueda comparar ese gozo que se siente hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando yo le pedí a Dios en ese sueño que lo que Él me fuera a dar me produjera alegría, me produjera paz, me produjera gozo y felicidad o paz y felicidad, estaba haciendo referencia a que cuando yo hiciera la voluntad de Dios, eso me iba a producir paz y alegría. Entonces, lo que yo pedí era algo que realmente Dios había puesto en mi corazón para que cuando yo hiciera la voluntad de Dios, eso que yo hiciera produjera en mí esa paz y ese gozo. Y ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, hacer la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos que la buena voluntad de Dios, que está aquí en su palabra, es agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo que dice su palabra, los deberes cristianos, ¿cierto? Agradar a Dios con nuestra vida, agradar a Dios con nuestros actos, hacer lo que es bueno y agradable delante de Él. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, que está aquí en su palabra, entonces en mí se produce paz y gozo, porque no hay mayor alegría, mayor satisfacción, mayor gozo que hacer la voluntad de Dios, hacer lo que está aquí en su palabra. De hecho, el Salmo 40 en el versículo 8 dice: hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y hay otra versión que dice: me deleito en hacer tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros es un deleite, es un agrado realmente hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos sacarle una sonrisa a Dios, cuando queremos agradar con nuestra vida a Dios, entonces no hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. Y cuando la hacemos,
tenemos un doble beneficio. Agradamos a Dios con nuestra vida, como lo dije ahora, y en nosotros se produce paz y gozo, alegría y felicidad. ¿Por qué? Porque hemos hecho la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Está aquí en su palabra, debemos leerla, debemos escudriñarla, debemos buscarla. Como les dije en esta semana, la palabra es algo que nos ayuda a conocer a Jesús, es algo que nos ayuda a encontrar el camino hacia Jesús. No es el fin, es solamente un instrumento que Dios nos dejó para agradarlo a Él, para conocer a Jesús. Eso realmente es lo importante en nuestra vida. Espero que este mensaje, mi hermano, te ayude, construya y edifique tu vida en este diario caminar. Que la paz, la gracia y el amor de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.